porque siguen clarificando por parte del gobierno, ahora a través del ministro de Justicia, Luis Cordero, las versiones contradictorias aparentemente que se dieron en torno a cómo supo el gobierno, cuándo supo respecto a estos traspasos de manera directa desde la Seremía Regional de Antofagasta a esta fundación llamada Democracia Viva. Vamos a conversar a esta hora precisamente con la diputada por Antofagasta, diputada independiente Joana Ahumada, quien fue la primera autoridad parlamentaria que envió un oficio dando cuenta de esta irregularidad, al menos ya públicamente. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Diputada, bueno, la estábamos esperando hace rato porque quisiéramos saber si durante el día de hoy estas explicaciones que ha salido a dar el ministro de Justicia las ha compartido también alguien del gobierno con usted, porque aparece confuso. No, la verdad es que nadie se ha comunicado conmigo, la verdad, y al escuchar estos dichos, efectivamente a uno le generan muchas dudas, porque son contradicciones, pareciera que lo que buscan es como traducir lo que quiso decir el Ejecutivo. Y en ese sentido, por supuesto que esto genera más dudas que certezas. Pareciera ser que no hay claridad, que se quiere explicar, tratar de colocar en contexto, pero hay que recordar además que el senador Latorre hace alusión también a que él el día 6 de junio aproximadamente se reúne con las personas involucradas y de ahí en más, este es un círculo relativamente cercano. Ahora, diputada, eso es bien importante porque usted dice, el senador Latorre se reúne el día 6, el oficio que usted presenta es el día 7, por lo tanto, él no se entera a través del oficio que hay irregularidades, sino que es por otro conducto. Claro, por eso es que se generan dudas, puesto que el primero, desde un inicio no da a conocer que tiene información, él se cuadra para blindar, ¿cierto?, a la diputada Catalina Pires en un punto de prensa y de ahí en más va cambiando su discurso. Entonces eso es lo que hoy día, cuando uno empieza a ver los tiempos correlativos, yo recibo la información el día 5 y el día 7 envío el oficio. Él dice que se reúne el día 6. El presidente dice que entre mi oficio y la publicación de un medio local que está en él se entera, o ahora tratan de explicar que fue el gobierno, parte del gobierno, quien en el gobierno, la verdad es que hoy día todo no queda claro, digamos. Ahora, claro, porque este oficio que usted detalla, aquí lo tengo, que son dirigidos a Carlos Contreras Gutiérrez, el entonces Seremi de Vivienda de Antofagasta, y usted le pide aclarar las transferencias, hay varias acá que usted detalla, a esta fundación, pone el RUT de la fundación, y usted lo que pide es aclarar si la forma de seleccionar esta fundación se realizó por medio de un concurso público, si había más de un participante, si fue de manera directa, si era para el fortalecimiento de la región, en fin. Pero usted la dirige al Seremi de Antofagasta, ¿con copia a quién? Bueno, en este caso iba directo a la Seremía de Antofagasta. ¿No pasó por la Cámara de Diputados? Sale desde la Cámara. Ya, pero digamos, nadie de la Cámara lo recibe, ni algún secretario, ni el presidente de la Cámara. ¿Eso ocurre o no? Claro, esto es a través de una vía virtual que tenemos nosotros y que lo recepciona la Secretaría de la Cámara, y quien de ahí lo envía, ¿cierto?, en este caso, a la Seremía de Vivienda de Antofagasta. Ya, pero no es que ellos tengan que abrirlo y leerlo, sino que solamente la tarea es que pase por, digamos, este sistema computacional y ellos lo envían directamente. Sí, bueno, hoy día he estado como un poco consultando el proceso, puesto que uno creería que hay alguien que lo recepciona, lo adjunta y lo envía.
y ese era lo que yo pensaba. Yo tuve la oportunidad de hablar, ¿cierto?, con el diputado Vlado Mirosevic, quien me explicaba un poco cómo era el procedimiento, que efectivamente llega a la Secretaría y desde ahí se envía, digamos, un poco para tener el pero proceso se envía, de pero cómo no se le se envía. revisa. O sea, claro, ahí es donde uno pareciera ser que solo se envía. Ya, porque usted se lo dirige al Ceremi, que es este señor Contreras, que aparece directamente involucrado en esta irregularidad, por lo tanto, era difícil que él contestara o contestara abierta y limpiamente qué es lo que había hecho. Es que, a Es que era ver, juez y parte, digamos. justamente, claro, pero justamente lo que se buscaba era la reacción. Había respaldo de documentos, ¿cierto? Y además, esto de alguna manera igual generó una reacción, puesto que cuando llega al parecer el oficio, y después que esta información sale a la luz pública, él sin solicitud de nadie renuncia. Él, claro, Y de pero ahí en más nos él enteramos de muchas advierte más cosas. aparentemente a la subsecretaria. Así es. Y seguramente ahí también él se entera, porque hay que recordar que antes de esto ya venía información de parte de los trabajadores que habían enviado, ¿cierto?, este correo a la ex subsecretaria donde detallan toda esta información de la cual yo coloco aquí en el oficio. Ahora, por lo tanto, hasta ahora y con lo que tenemos, es verosímil creer que no llegó hasta la oficina de el Ejecutivo, más bien, porque este es el Poder Legislativo. El Poder Legislativo no se mete, sino que solamente el Ceremi, que bueno, que es ejecutivo, pero es un nivel, digamos, menor, no es ni el ministro, sino que la subsecretaria con este Ceremi renunciado, donde ahí se pone la barrera a la información. Bueno, esas son las dudas que caben después de los dichos del presidente el día de ayer, más los dichos de cierto, el senador Latorre, y al ver que de alguna manera personas cercanas al ministro Jackson, quien es cercano al presidente, y de ahí en más todo este círculo, de alguna manera, directa o indirecta, pudieron haber tenido la información, y como no lo deja claro tampoco el presidente, entonces Ni tampoco el obviamente se senador generan Latorre, dudas. porque él deja la duda, él es claro para decir que no lo recibió ni el ministro Jackson ni el ministro Montes, al menos oficialmente, pero cuando se le sigue preguntando no responde. Por eso que surge también ahí una interrogativa que queda sin respuesta. El senador Latorre no dice si él comparte o no esta información con otros integrantes de Revolución Democrática que pudieran tener más contacto con el presidente, por ejemplo, el encargado del segundo piso, que es Miguel Crispi, o el mismo ministro Giorgio Jackson, más en su calidad de militante de Revolución Democrática, más que de ministro. Exactamente, y es por eso que todo esto genera dudas, mucho más incertidumbre, genera que uno empiece a ver dónde estuvo la comunicación, cuál fue, porque de verdad, si uno empieza a hablar del entorno, de las personas cercanas, de con quién habló y con quién no, no deja mucho espacio efectivamente para que no haya llegado al menos a algún cercano del presidente este tipo de información, como tú bien lo mencionas, ¿cierto? En el segundo piso está el señor Crispi, quien pudiera haber tenido información o comunicación, son suposiciones, pero que se generan estas dudas a través de todas estas declaraciones lamentables que han tenido todos quienes han intervenido, incluyendo al mismo presidente. Ahora, el presidente dice ayer que cuando él tiene información ya digamos, más oficial, él pide esta investigación que se hace a través de Fiscalía. Pero hasta ahí, y comienza toda esta investigación que ha generado toda esta, digamos, esta escalada de investigaciones y de denuncia y fiscalización que corresponde que se haga. Pero lo que se hizo hasta ahí fue aparentemente tratar de tener una investigación. ¿Qué es lo que ve usted? Bueno, la verdad es que aquí ha habido una reacción tardía.
de todas maneras, porque, insisto, aún queda la duda de cuándo se enteraron efectivamente de aquello, por qué no se investigó, no se tomaron las acciones de manera oportuna. Y hoy día vemos que seguimos de alguna manera también dilatando la toma de decisiones más concretas con respecto a lo que está sucediendo, porque lamentablemente aquí no solo estamos hablando de Seremía de Vivienda Antofagasta, sino que también de desarrollo social, y no solo en la región de Antofagasta, sino que en otras regiones. Los montos ya no son 426 millones, son muchos más. Entonces, yo creo que acá faltó colocarle urgencia. O sea, cuando al menos tienen la luz de la duda de que aquí hay algo irregular, debieron haberse tomado las acciones y eso no ocurrió. Y eso es lo grave. Y sobre todo cuando vemos, insisto, estas declaraciones que aún generan más cuestionamientos, porque uno dice, bueno, entonces, ¿cuándo se enteraron? ¿Quién dice la verdad aquí? Porque son como prácticamente declaraciones cruzadas que no coinciden por lo demás. ¿A usted no le ha quedado claro todas las, digamos, las declaraciones que se han hecho? ¿La declaración que hace el ministro de Justicia le resulta más o menos entendible? Perdón, las declaraciones del ministro del ministro de Justicia, que él sale ayer en la tarde a explicar lo que, de acuerdo al gobierno, había intentado decir el presidente. Es que eso es peor aún, eso agrava la falta, porque es como tratar de traducir lo que dijo el presidente y lo que todos escuchamos. Entonces yo creo que eso hace muy mal. Nosotros escuchamos al presidente y el presidente habló claramente porque dijo nosotros. Cuando uno dice nosotros, yo me incluyo. Y además él habló entre mi oficio y entre que salió esta información a la luz pública, es que se entera. Y cuando parten las investigaciones, entonces deja todo muy confuso, pero en tema de tiempo, pero habla de algún periodo que no es necesariamente cuando esta información sale a la luz pública. Entonces, por supuesto que genera dudas. Yo de verdad creo que es lamentable no estar tomando buenas decisiones, porque al final vemos que esta situación está involucrando, queriendo o no, inclusive al presidente en estos dimes y diretes que parecen declaraciones súper poco claras y contradictorias por lo demás. Entonces, yo creo que aquí o hay una mala asesoría o efectivamente la información no se está recibiendo de la manera correcta, no la está recibiendo el presidente, porque da la impresión de que aquí alguien no está diciendo la verdad. O no ha dicho toda la verdad, porque, como decíamos, el senador Latorre no dijo a quién. Como que se está revelando por parte, claro. Sí. Bien. Eso pareciera ser al fin. Diputada Johanna Ahumada, muchísimas gracias por conversar a esta hora con nosotros, con CNN Chile. Muy importante haber podido tener este diálogo para ir aclarando las cosas que hasta ahora podemos efectivamente dilucidar. Que esté muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego.